Esta mañana, a través de La Balanza, se encuentra con nosotros la maestra Karen Ivette Torres Hernández, quien es candidata a la magistratura de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, maestra. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Sabemos que, bueno, dentro del portal al que los invitamos que visiten, Conóceles del INE, nos muestra un poco de su trayectoria en términos de trayectoria académica como relaciones de género, derechos humanos, también justicia electoral. Pero antes de realizar todas estas especialidades, ¿cómo fue para usted la elección de la carrera a Derecho? ¿Supo que siempre quería estudiar eso? ¿Qué fue lo que la motivó? ¿O en algún punto se encontró como con esa duda de si sí era el derecho lo que quería ejercer o probablemente había otra carrera que le llamaba más la atención? No, siempre fue mi deseo buscar el tema de la justicia, no nada más como una aspiración, sino como una forma de vida. Eh, Surge a partir de una cuestión personal, porque soy sobreviviente de violencia familiar e intento de violencia feminicida. Entonces, eso me llevó a ser como más sensible en aspectos de cómo te trata el sistema de justicia, cómo era en ese entonces, o sea, les estoy hablando de hace más de 30 y tantos años, y ha habido como todo un giro, ¿no? Pero en ese momento sí te hacías el cuestionamiento de cómo se acercaba la justicia a ti, cómo te permitía acercarte a ti a la justicia, lo que pensaban los juzgadores, las personas juzgadoras e incluso quienes te llevaban los procedimientos. Entonces, eso me hizo a mí como pensar, si esto es lo que yo estoy viviendo, no quiero imaginar lo que están experimentando otras personas que incluso pueden estar en situaciones más complejas. Y una de mis tías trabajaba en un tribunal local en la Ciudad de México y de repente me llevaba con ella y pude ver de cerca cómo era el trabajo práctico de las personas que hacen todo este funcionamiento del aparato jurisdiccional desde el archivo, ¿no? No solamente la entrega en oficialía de parte, sino muchas cosas que yo vi, y no solamente desde el aspecto jurídico, ¿no? Sino también humano, que a veces no comían, que a veces se desvelaban demasiado, muchas cosas que también me hizo cuestionar cómo estaba el funcionamiento al interior. Y entonces eso me motivó a elegir la carrera de Derecho. Y cuando estuve ahí me enfrenté a otra situación, o sea, en la propia escuela vi el tema académico, ¿no? Era como muy cuadrado. Y allí pude entender también cómo era esta situación de, bueno, pues somos como muy rígidos, muy legaloides, entonces, ¿cómo vamos a tener esa cercanía? Y ahí sí te confieso que pensé, ¿habré escogido la carrera correcta? Sí hubo un cuestionamiento, pero entré a la especialidad de Derechos Humanos. Fue la primera generación de Derechos Humanos que hubo en la facultad de la UNAM, ahí en el campo de Cerú, la primera. Éramos muy poquitos, éramos como 12, incluso nos iban a cerrar el grupo, pero porque no éramos tantos, como en otras que había 80, 100 personas, ¿no? Pero dije, bueno, es el programa piloto, vamos a hacerlo, y afortunadamente tuve grandiosos maestros y maestras que me dijeron sí, sí, me hicieron ver que sí escogí la carrera adecuada, porque finalmente los derechos humanos permeaban en todas las categorías de las otras ramas, de las otras disciplinas. Y ahí vi la flexibilidad procesal. O sea, no te puedes quedar con lo que dice la norma. Tienes que ver muchas cosas más allá, como los contextos de las personas, las situaciones de los países, las cuestiones económicas, las cuestiones políticas. Y dije, de aquí soy. O sea, de aquí soy. Y luego ya tuve la oportunidad de estudiar un postítulo en Chile, en el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de la Universidad de Santiago de Chile, sobre derechos humanos de las mujeres. Y bueno, a mí me sorprendió también mucho la perspicacia de tanto de las personas que nos impartían las clases como de mis compañeras y compañeros, ¿no?
y vi otras situaciones. Había muchas cosas que se repetían en el tema de la justicia, de este acceso a la justicia, y había impedimentos que se repetían, o sea, había situaciones que complicaban el acceso a la justicia. Y luego no solo eso, sino cuando ya llevabas la tramitación y el dictado de sentencias y que se cumplieran, dije, caray, o sea, estas situaciones son algo que se replican en otros países de Latinoamérica. Y finalmente yo le digo que fue una cita ciegas, donde encontré el amor por el derecho electoral. Me invitaron a participar allí. Bueno, antes estuve en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde abordamos los primeros casos de acoso sexual en la Suprema Corte, desde la Dirección General de Responsabilidades Administrativas. Ahí yo era una profesional operativa, pero mi jefa me dio la oportunidad de incursionar en el abordaje de estas temáticas, ¿no? Y ahí entonces pude ver el aspecto procesal, pero las pruebas, o sea, ¿cómo pruebas que hay acoso sexual, ¿no? Si no hay videos, si no hay evidencias, fotos, ¿cómo le haces, no? Entonces, las periciales, ir a los lugares, preguntarle a las personas, recabar los testimonios, etcétera. Y siempre te encuentras con esa situación, cómo pruebas los dichos de las víctimas. Ahora, Y sí, perdón. no, continúa, continúa. Y finalmente, pues ya en el Tribunal Electoral, pues tuve la oportunidad de ver esa otra parte de cómo funcionan los aparatos jurisdiccionales, que se mueven con personas, se mueven con seres humanos, con el trabajo de esos seres humanos día a día, y participé en dos secretarías generales de acuerdo, de la sala superior y de la sala especializada. Y allí pude ver el corazón, ¿no? Incluso si llegas a ver en la academia, es eso, o sea, la academia es el corazón de un tribunal, son sus secretarías generales de acuerdo. Y empecé ahí, entonces valoras el trabajo desde, ahora sí que desde abajo, y cómo viven las personas, el aspecto humano. O sea, si tu aspecto humano funciona, porque si estamos defendiendo derechos afuera, pues deberíamos de defender derechos adentro. Y me percaté de otras situaciones, ¿no? Áreas de oportunidad, de mejora, para que pudieran funcionar mucho mejor los sistemas. Y en la sala especializada ya tuve la oportunidad del dictado de sentencias, y allí me presentaron la oportunidad de hacerlas o elaborarlas con una visión más progresista, bueno, al menos la magistrada con la que estuve, más progresista, recurrir a otras disciplinas, no quedarnos con el formalismo mágico, ¿no? Citar sentencias, precedentes, leyes, tratados y no sé qué, y al final de cuentas le decíamos a la víctima, no te alcanza. Entonces parece luego hasta una burla, ¿no? Porque parece que la sentencia va a ir a favor y de repente no. Y ella decía, busquemos en el resto del sistema. Entonces esa enseñanza se me quedó muy, muy permeada, de buscar la justicia de esa manera, con flexibilidad procesal. O sea, no le puedes exigir a las víctimas que siempre presenten pruebas, porque a veces va a existir la posibilidad de que esto no se dé, que no las tenga. Entonces, darle un mayor peso al dicho de la víctima, a veces obviamente concatenado con otras pruebas, con otras cosas que tú ves en el contexto, etcétera. Y pues ahí vi que sí era mi carrera y que había la necesidad de una mayor flexibilidad procesal para encontrar una solución en la justicia para las personas que se acercan justamente para recibir una, una sentencia que les dé la razón, o a veces cuando no les da la razón, pero sí dejamos un planteamiento, ¿no? Un llamamiento a los actores a que se porten de una manera más equitativa, justa, etcétera, durante los comicios. Digo, en este breve recorrido que nos ha dado por su trayectoria, nos respondió algunas de las preguntas, pero quisiéramos que, como marcarlo de forma puntual, ¿qué ocurre, Sí, claro. qué ocurre cuando la Constitución dicta una cosa, pero este sentido de justicia humana se va por otro lado? Considera que esa visión, porque ahorita ya nos mencionaba, afortunadamente con los estudios que tiene y lo que ha aprendido, sabe que suele ser muy rígido y entonces tiene que optar por ir a otras instancias o a otros elementos para de ahí como flexibilizar y dependiendo del contexto, dictar lo que va a continuar. Em, entonces, como que por esa parte nos queda claro,
y no sé si esa la considera una de sus fortalezas o cuál considera que es su mayor fortaleza en esta contienda, maestra. Gracias. En esta contienda creo que esa es una de mis propuestas que a veces me decía una magistrada. Para las mujeres hay que dejar la falsa modestia a un lado y empezar a reconocer nuestra seguridad, ¿no? Y yo podría decir que sí puedo ser una magistrada en caso de que la gente me diera su confianza, su voto, pues una magistrada que saldría de las cuadraturas de estos espejismos de la igualdad, porque a veces se piensa que es no respetar el marco jurídico que tenemos, las leyes, las normas, etcétera. Pero ahí se han leído a Amartya Sen, de la teoría de la justicia, nos dice que no hay que las instituciones son las que se deben adaptar a las personas y no las personas a las instituciones. En ese sentido, pues eso creo que es una fortaleza mía de que puedo explorar opciones de solución sin que esto implique una vulneración a las normas, a las leyes, porque sí se respetan las leyes, sí se siguen los procedimientos que marcan tanto la Constitución como los derechos humanos y libertades fundamentales que marcan la Constitución, como el resto de las normas, de las leyes que nos dan diferentes supuestos, ¿no? Ordinarios, a veces no siempre tienen los extraordinarios, pero es respetar lo que existe, la esencia, pero reformular. Es lo que llamamos como una interpretación, o sea, debe ser una interpretación armónica, sistemática, o sea, ya no es literal lo que dice la norma, no, se tiene que ser como las olas, ¿no? Así más flexible, puede cruzar una a la otra, que es lo que se dice transversal, ver los contextos. Entonces, sí es respetar lo que dice la norma, pero a veces es como conducirla de cierta manera que encontremos la solución al caso que se nos está planteando, porque los casos no son todos iguales. Como A gener- veces pudiera parecer que sí lo son, pudiera parecer que todos son igualitos y que podemos meterlos en una caja, pero no, incluso cuando son muy parecidos son eso, similares, pero no idénticos. Entonces te vas a encontrar con ciertos supuestos de cada caso que te van a orillar a recurrir a diferentes ordenamientos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que haya violencia política contra las mujeres en razón de género en un comicio, pero alguna mujer pues vivió violencia sexual, ¿no? Simbólica y demás, pero en otro caso pues resulta que es una mujer joven la que es candidata, dice que la violentaron en redes sociales, por ejemplo, pues eso, que fue en redes sociales, que hablaron de su cuerpo, que exhibieron fotografías, que es una mujer joven indígena, porque nos ha pasado, y no es igual que la otra, ¿no? Y te vas dando cuenta de todos estos matices que se deben estudiar en los asuntos, las limitaciones económicas. A veces se piensa que todas las personas pueden tener el mismo acceso y no lo es. Y son cuestiones que debes de considerar cuando revisas incluso las pruebas, porque a veces que te dicen, ay, no, pues, ¿qué crees? Te las presentaste pues 2 días después de que acabó la audiencia. Pues sí, pero yo no me podía trasladar, o yo no tengo acceso a internet, o no tenía el dinero, o para ir a dejar mi prueba tengo que irme a otro municipio para que lo lleven en el correo, etcétera. Entonces son situaciones que tienes que valorar, no nada más decir, ay, no, pues no lo presentaste en tiempo y nos vemos, sino a ver, vamos a tomar en consideración tu contexto. Ujú. Entonces, es ver la norma con sus matices en el caso en particular. Y si no tengo la solución expresa en una norma, en un artículo de la ley, pues voy a otros artículos hasta que la encuentre. Ahora que menciona eso, maestra, ¿considera que el acceso a la justicia, más bien que la justicia es accesible para todos en México? No, no, creo que ese sí es como un tema que tenemos pendiente con la ciudadanía. Algo que tengo muy presente y como les comentaba al principio, es desde la visión personal, ¿no? O sea,
porque yo lo viví, he visto cómo lo viven otras personas y no, no es igual, o sea, es como cuando haces un diagnóstico médico, ¿no? Las autoridades jurisdiccionales, los integrantes de cualquier órgano jurisdiccional, entiéndase desde quien recibe un escrito hasta quien hace la sentencia y quien dicta la resolución, todas esas partes debemos de ser conscientes, hacer un diagnóstico médico de nuestra relación con la ciudadanía. Cuando tú haces un diagnóstico médico que te lo hace un médico, un doctor, pues te dice, comió hielo, estuvo en cambios de temperatura y todo esto, usted tiene gripa y tómese tal cosa, ¿no? Y así nosotros tendríamos que hacer una evaluación interna de cómo es nuestro comportamiento con la ciudadanía. El primer frente, ¿no? Desde quien te recibe el escrito, cómo te lo recibe, cómo lo tratas, si tiene toda esta situación de accesibilidad física, emocional, empática, para que le recibas un escrito, ¿no? Es desde ahí, desde que tengas las instalaciones apropiadas, porque hay personas con discapacidad o con otras limitaciones, que incluso parecerá absurdo, pero es desde ahí que puede entrar a las instalaciones, ¿no? O que si no puede ir, pues te vayas al juicio en línea. Ah, bueno, pero el juicio en línea, todos tienen internet, todos tienen un aparato, un celular, siquiera luz. No, no hay como estas condiciones de igualdad. Y entonces este diagnóstico médico con realidad, porque eso nos enfrenta a nosotros mismos, a nosotras mismas, cómo hemos tratado a la ciudadanía. Y tenemos una deuda muy grande con la ciudadanía a la que servimos. No, no podemos generalizar, pero mucha gente no nos ve cercana, no nos ve empática con su situación. Y nosotros decimos, es que así dice la norma, es que así dice el derecho. Y pues sí, o sea, también tenemos limitaciones. Y esa es la otra parte que falta en el diagnóstico médico, que a veces ellos entiendan, pues no tenemos los recursos económicos, las hojas, el tiempo, o las capacitaciones, o la ley nos pone así, nos ata. A veces quisiera darte más, pero necesito que el legislador, la legisladora me apoye haciendo cambios para que mejoren las condiciones. Y entonces este diagnóstico médico se va haciendo más grande porque ya empiezas a involucrar más personas. Y dices, pues, desde ahí, acceso, condiciones de accesibilidad físicas, las brechas digitales, el analfabetismo, la gente que no cuenta con recursos para acceder a un abogado, a una abogada, a una defensa adecuada. Y entonces ahí tenemos el papel de las defensorías. E incluso en los temas de violencia política luego me llegaban a decir, pues no es lo mismo que denuncie una diputada o candidata a diputada con mayores recursos que una mujer joven indígena de 21 años que apenas está accediendo a tratar de ser parte de la política que define los cotos de poder, ¿no? No es la misma situación. Y también lo ves hasta en los recursos económicos. A lo mejor no en el electoral, yo no lo he visto de cerca, pero sí cuando veía los casos de violencia familiar, que mujeres indígenas me decían, vivo en tal municipio, tengo 5 hijos y el centro de justicia, lo que le llamaban la ciudad judicial, me queda casi a una hora bueno, en ese entonces, ¿no? Y el transporte, pues me sale como a 5 pesos por persona. Entonces soy yo más mis hijos, que son 25 pesos, más el mío son 30, y luego el regreso y lo que tengo que comer allá y demás, no me alcanza, o sea, no tengo ese dinero. No voy a ir a denunciar a la persona por violencia familiar cuando no tengo el dinero ni a quién dejarle a mis hijos, ni llevarme a mis hijos. Y veías, pues, alguien podría decir 60 pesos, igual, pero para unas otras personas sí es como, son 60 pesos, o cómo, o voy a buscar justicia. Entonces, son situaciones que sí debemos de reconsiderar en este diagnóstico médico para dar una medicina en nuestra relación con la ciudadanía que busca justicia. Y para eso tendremos que llegarnos no solo de nuestras resoluciones, sino de otras instituciones y de otros órganos, por ejemplo, otros poderes como el legislativo, como el ejecutivo, y que se vean presupuestos, porque ya hemos visto que pues la igualdad requiere no nada más que esté en la norma, necesitamos el recurso
que permita que concretes ese derecho a la igualdad. Y maestra Torres, ¿qué cree? Hace un momento que mencionaba lo de en el término electoral. ¿Qué riesgos cree o ve en un futuro con el sistema electoral? ¿O qué garantiza que sí pueda funcionar y que no sea un país en el que, como pues se ha visto en ocasiones del pasado, ocasiones del presente, cómo se puede garantizar una justicia electoral en un país que se centra en un solo partido, en un país donde se señala que hay actores criminales que influyen en los procesos democráticos? ¿Cuál sería aquí la garantía? ¿Es garantía de la institución, garantía de nosotros como votantes? ¿Qué cree que pueda pasar o qué riesgos ocurriría? Yo creo que en toda, como en toda relación, es de todas las partes, ¿no? Am, de nuestra parte, debe ser que, bueno, al menos desde el aspecto personal, pues sí, esta cuestión de, de mantener o sostener la, la imparcialidad, ¿no? Es reivindicar por mi parte, y yo creo que todas las personas que estamos buscando un cargo de elección popular ahora en el Poder Judicial, es reivindicar la función de ese Poder Judicial. De modo que, pues también como magistraturas veamos la simplificación de los procedimientos, la defensa de los derechos y libertades, pero conducirnos con una imparcialidad y una independencia. Ver sentencias de fácil entendimiento que le expliquen a la ciudadanía cuáles son las razones de por qué dictamos esas, esas sentencias, ¿no? De modo que se vea esa independencia, esa imparcialidad, la inclusión, la transparencia, hacerlos pedagógicos más rápidos, más eficaces. Creo que eso es lo que hace falta, una reivindicación, y eso nos lleva a cuestiones no solamente jurídicas, sino incluso éticas. Nosotros tenemos un código modelo de ética en el tribunal y nos señalan toda una serie de valores que creo que en términos generales la ciudadanía hemos abandonado un poco, y no con cuestiones moralistas, no, sino como formas de conducción de nuestro proceder diario. Hacer las cosas con la mayor excelencia posible. A veces uno me ha tocado, ¿no? Hasta en cuestiones personales, laborales, estás exagerando, ¿no? Y ya déjalo así, o ala, ahí se va, y tú, no, Este, no, no es así. Entonces, desde la exigencia personal, desde el análisis introspectivo de cómo me estoy portando, cómo estoy diseñando mi trabajo, porque yo soy servidora pública y como servidora pública, ¿de dónde viene servir? Servir de un sirviente. Y en la época antigua, cuando se origina esta palabra, pues es servir, ¿no? Se hablaba de esclavitud, ahora no es esclavitud, más bien servir es esa acción de trabajar para otro. Debemos cobrar conciencia que como personas juzgadoras estamos para servir a alguien, para trabajar para alguien que en este caso está buscando que se le dé justicia a lo que considera que se le fue vulnerado en algún derecho, en alguna libertad. Entonces creo que en la materia electoral sí debería haber una mayor introspección desde la conducta ética de cómo hacemos nuestros pequeños o grandes trabajos para la ciudadanía. Ser imparciales. O sea, a veces te dicen, cuida el aspecto político. Y sí, sí hay que cuidar como el aspecto político, pero también guardar esa imparcialidad. Y ahí lo podrán ustedes ver en algunas sentencias que nos permitieron dictar. Y es para todos, ¿no? O sea, es para cualquier partido sin distinción de color, mayoría, nada. Es decirle, tener la valentía a veces de decir, oye, te equivocaste. Y ahora los actores políticos decir, aceptar, me equivoqué, Claro. me equivoqué y reconocerle a la sociedad, me equivoqué y asumo mi responsabilidad y la sanción que se me imponga. De modo que ellos también ayuden a sanar esta relación que tenemos con deficiencia con la ciudadanía, con esa credibilidad, con esa confianza que hemos perdido tanto los actores políticos Ujú. como las autoridades electorales. Y en la medida que empezamos a a asumir esos errores y a hacer soluciones,
creo que puede haber una, pues una sanación que permita que la ciudadanía también se involucre. Porque, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no confía? Porque dice, vuelve a hacer lo mismo, porque vuelve a ser el primo del amigo de, no me van a hacer caso, hay un descontento, una desconfianza, entonces una desafección por nuestro sistema de justicia, por su credibilidad. Y entonces que cuando la ciudadanía vea nuestro proceder ético y asumir sus responsabilidades, los actores políticos, van a participar, porque eso es lo que falta también en la ciudadanía, una participación que sea más activa, más central, no solo como espectadores, que a mí me ha gustado eso de los últimos procesos, que yo veo una ciudadanía más movilizada. Maestra, nos quedan ya 3 minutitos, pero queremos Sí, hacer claro. unas preguntas para que le hacemos de forma obligatoria a todos los Sí. pacientes que nos hacen el favor de tener esta plática. Una de ellas es elegir 3 valores que la representan y que son su base al momento de tomar decisiones, tanto en el ámbito profesional como en el personal. ¿Cuáles son estos 3 valores? El primero es la honestidad. El segundo sería la responsabilidad. Y en el tercero sería la independencia. En general me gustan todos porque son muchísimos más principios. Pero esos tres, porque en la manera que se es honesto con uno mismo, con una misma, con tu equipo de trabajo, cuando tienes el valor de decir esto es lo que está pasando en realidad, hace sentencias transformadoras que sí impactan en la realidad, que no se quedan en meras declaraciones. Este, y eso te va a dotar como de una independencia, que digan, ah, esta persona sí está considerando la realidad desde todas sus aristas. Y eso va a permitir pues que sí haya una justicia igualitaria, ¿no? No de quien tiene más recursos o menos recursos, sino de quien tiene la razón a través de los medios que presenta, de sus pruebas, de lo que dice la norma y lo que nos habla su contexto. ¿Qué considera que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Es así, es cuando me haces esta pregunta, sí veo que es como complejo, ¿no? Porque ambos tienen su grado de dificultad, pero creo que sería el inocente en la cárcel, porque eso nos demuestra una deficiencia del aparato de justicia y eso hace que más personas desconfíen, que tengamos saturados los sistemas penitenciarios, porque también ahí hay otras formas de violencia. Y eso nos llevaría a tener más personas encarceladas, no habría una visión ahí sí sobre la justicia y el debido proceso, ¿no? Entonces, creo que una persona sufriría allí y llevaría el ejemplo, como dicen, no replicar malos ejemplos, porque dirían, ah, este es uno, pero luego, tum, 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 como las margaritas, se multiplican en el campo y ya no es uno, son cientos de miles. Y creo que eso sería, el otro también tiene sus contras, pero yo creo que esa sería la más delicada desde mi perspectiva. Si tuviese la oportunidad de cenar con un personaje histórico, ¿con quién cenaría y qué le preguntaría en esa cena? Si fuera en términos generales, Ujú. de una persona sería Marco Tulio Cicerón. De hecho, por ahí les recomiendo La columna de hierro. Fue un libro que me cimbró mucho cuando lo leí, pero a veces dices, el sistema te dice que no funciones así, te va cambiando. Y obviamente tienes que jugar también con las reglas del sistema, porque si no, como dice Pierre Bourdieu, tiendes a desaparecer, el riesgo de desaparecer. Pero él era como muy, pues hay que hacer las cosas como se deben de hacer, con justicia, con honorabilidad, con respeto, con la visión de procurar a otros. Entonces, platicaré con él cómo le hizo para llevar sus temas y cuando a él mismo le ocurrió que el sistema lo absorbió, que se arrepentiría, que no, que repetiría, que le funcionó, que no le funcionó. Y con Ruth Bader Ginsburg la invitaría también a ella a que cenara con nosotros porque sería cómo le hizo para
para pelear contra todo un sistema que le decía que no, para empezar, que ella estuviera allí. Y después, ¿cómo le hizo para que ante una corte tan conservadora se pudieran ver sus sentencias progresistas? Como ella decía, mis votos particulares algún día serán lo ordinario, lo que debe ser. Entonces, preguntarle a ella también cómo cómo le hizo, desde el aspecto personal hasta el profesional, Y en cómo una, le y en una palabra, ¿qué significa la justicia para usted, maestra? igualdad. Para mí significa igualdad. Muchísimas gracias por su tiempo. Le deseamos A mucho. ustedes. Muchas gracias por la oportunidad, por hacernos escuchar con esa ciudadanía que nosotros la necesitamos más que nosotros a ellos. Gracias.